Bendiciones, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante sobre la pornografía y la masturbación con Matías Marode. ¡Wow! Yo siento poder. Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿En qué parte de la Biblia dice que no se puede consumir pornografía? Cada pregunta, loquita. Siento que me estoy transformando. Dios mío. ¿Qué parte de la Biblia dice que no se puede consumir pornografía? Mira, el tema de lo que es la pornografía y qué dice la Biblia con respecto a eso es un tema muy amplio para poder desarrollar y explicar y de poder enseñar. Pero la palabra dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 16 que los deseos de la carne y los deseos de nuestros ojos no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Primero tenemos que entender algo, que el sexo lo creó Dios. Usted siente acos. Sí, el sexo lo creó Dios dentro del marco del matrimonio. No lo hizo fuera del matrimonio. Satanás se encargó de tergiversar, de dañar, de perjudicar el sexo con la pornografía, obviamente, el contenido de la pornografía, que muchas veces obviamente nos llama la atención, nos excita a mirar, a consumir esas páginas, la inmoralidad sexual. Entonces eso también me lleva y me tira a entrar en lo que es la masturbación. Pero si vamos a la palabra enseña que la lámpara del cuerpo son los ojos, y todo lo que mis ojos miran, consume, todo mi cuerpo obviamente va a estar en tiniebla o en luz. Entonces, el tema es qué me genera a mí cuando yo miro esos videos. ¡Reprendo al diablo en nombre de Jesucristo! ¡Reprendo al diablo en nombre de Jesucristo y la sangre del Cordero! Obviamente eso genera en mí un deseo desenfrenado de querer hacer muchas cosas ilícitas fuera de lugar, y eso me lleva a un vicio. Yo he escuchado muchas veces testimonio y hemos tratado con muchos jóvenes en los años que tenemos con tu mamá con respecto a los jóvenes, lo que es la pornografía, y la verdad es un vicio que no tiene fin. Y una persona que entra en ese contenido de mirar, es insaciable. Una vuelta decía alguien muy conocido que la pornografía, el vicio, el consumir pornografía es peor que la droga. Déjame hablarte misterio y profundidad. ¿Para acá el dron, ven? Dame dron que le voy a fundir la masa cefálica. Porque totalmente te ciega y querés consumir más. Entonces, al hablar de la pornografía, sí, tiene todo un trasfondo que lleva mucho tiempo para explicar, obviamente, en un video. Pero yo me tengo que basar qué dice la Biblia con respecto a eso. Dice la Biblia que también Dios nos dio el poder, el amor y el dominio propio también. Entonces tenemos que entender eso, que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que somos hijos de Dios, Él nos da la facultad y la capacidad de resistir la tentación y de resistir y de poder sujetar nuestros ojos a la obediencia de Cristo. Entonces la palabra nos enseña que los deseos de la carne y los deseos de los ojos, porque obviamente te llama la atención de mirar, de consumir, yo tengo que sujetarlo y llevarlo a la obediencia de Cristo, todos mis deseos, mis pensamientos y aún mis actitudes. Hay que explotarle la pluma, que eso no es bíblico. ¿Cómo se puede ser libre de la pornografía? Te estoy hablando, ni te rías. Ni los dientes los saques con lo que yo te voy a decir. Si yo sé que me está perjudicando, me está dañando del consumir pornografía y me está llevando a hacer cosas indebidas, hay cuatro pasos que siempre nosotros enseñamos en la juventud y inclusive hasta personas grandes también dentro del matrimonio, que no pueden dejar de mirar pornografía. Lo primero, reconocer que yo estoy mal, que yo estoy pasando por esa situación que no puedo dejar y que estoy consumiendo, mirando, y no puedo dejar. Primero yo tengo que reconocer que estoy mal. Lo segundo es confesar. La Biblia habla en 1 Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, dice que la palabra, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Es muy importante que nosotros podamos confesar nuestro pecado, podamos confesar primeramente a Dios en oración, en clamor, pero también poder confesar a alguien de confianza espiritual, ¿sí? De poder abrir tu corazón a tu pastor, a tu líder, que obviamente ese secreto sea guardado, porque muchas veces nosotros contamos a muchas personas nuestras debilidades y después se ventila por todo lado. Mentiroso, lengua larga, falsante. Por eso es muy importante también es reconocer, segundo, confesar, tercero, orar. Una vez me pasó algo que hablaba con un joven y me decía, Matías, me da vergüenza de orar sabiendo que yo miré pornografía y me masturbé. Entonces yo le decía a él, pero qué ignorancia. A veces no nos damos cuenta que en ese momento que vos estabas mirando pornografía y estabas en el acto de masturbación, Dios estaba ahí también mirándote cómo estabas haciendo. Yo siento que me estoy desapareciendo. Y muchas veces no nos damos cuenta que Dios está en todas partes y Dios está mirando lo que nosotros hacemos. Entonces es como que decimos, no me da vergüenza de orar, me da vergüenza de pedirle a Dios que me saque o me haga libre. Y en realidad nuestra liberación está a un paso de una oración. Y cuarto y último es cambiar de hábito. Si yo sé que mi tentación, donde yo miro pornografía, es mi celular, y lamentablemente yo tengo que cambiar mi teléfono, vender mi teléfono, quedarme sin teléfono. Si es la computadora también, sacar la computadora, el televisor dentro de mi cuarto. Siempre tratando de cambiar los hábitos. Si yo sé que en mi trabajo, en mi colegio, mis compañeros o mis compañeros de trabajo también consumen y miran y me están llamando, yo tengo que huir, salir de ese lugar, tratar de hacer otra clase de actividad. Si yo todo el día consumía y todo el día miraba pornografía y me desesperaba para mirar, yo realmente tengo que huir de eso y cambiar mis hábitos. Teléfono, computadora, tablet, donde el enemigo quiera buscar que yo vuelva a caer, porque eso me va a tentar, va a producir en mí un deseo de poder mirar nuevamente. Y tengo que yo empezar a tomar decisiones y a cambiar los hábitos de mi día a diario, de poder cambiar mis hábitos en el trabajo, en el colegio, donde sea. Y como decía al principio, ¿sí? Reconocer, confesar, orar y cambios de hábitos va a hacer que yo sea libre de la pornografía. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. ¿En qué parte de la Biblia dice que no está bien masturbarse? Sentí que se me quemó la neurona con esa pregunta. Sería bueno que se te achicharre y se te vuelva después chicharrón y después ceniza. Tenemos que entender algo, que es la masturbación. Muchas veces es un tabú de poder hablar sobre la masturbación. La masturbación quiere decir una satisfacción personal, un deseo, ¿sí? Un deseo de nuestro corazón, de nuestra carne, de querer complacer, ¿sí? Entonces yo muchas veces me complazco a mis deseos masturbándome. Es una satisfacción de la carne. Entonces eso es lo que es masturbación. Yo me complazco con mi cuerpo y la palabra habla, ¿sí? Sobre el pecado del cuerpo. No habla del cuerpo, del corazón, no habla solamente del espíritu y el alma, sino habla del cuerpo, de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso tenemos que entender. Entonces, también tenemos que comprender nosotros como hijos de Dios que muchas veces se cambia mucho el concepto de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos nuestro cuerpo es el templo donde mora el dulce Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que cuidar nuestro templo, cuidar nuestro cuerpo, porque somos administradores del templo del Espíritu Santo. Eso por un lado, quiero dejar en claro bien con respecto a qué es la masturbación. Ahora la Biblia me enseña que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, la palabra también habla aquí en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, que aquel que peca contra su propio cuerpo, dice que Dios lo aborrece y que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos satisfacer nuestro deseo de la carne, nuestro apetito sexual en masturbarme, tengo que entender qué dice Dios con respecto a eso, ¿sí?
como hoy decía, que el sexo Dios lo creó dentro del matrimonio. Yo tengo que guardarme, inclusive en mi sexualidad, en esa área que muchas veces me cuesta dejar de masturbarme, de entregarla a Dios. La Biblia también habla y dice que Él nos dio el amor y el poder, el dominio propio para poder controlar nuestros deseos. Dominar, en otra versión dice dominar nuestros deseos. Entonces, la Biblia enseña con respecto a eso que nosotros tenemos el dominio y el poder y el control con respecto a nuestra sexualidad y la que tenemos que consagrar al Señor. Siento algo arriba muy fuerte. ¿Cómo se puede ser libre de la masturbación? Ser libres, dice la palabra que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Eso tenemos que entender y comprender que cuando Cristo entra en nuestro corazón, Él trae libertad completa en todas las áreas de nuestras vidas. Tenemos que correr a la cruz, tenemos que correr a su presencia para que el Señor nos haga libre de esa tentación que es la masturbación. Una vez me decía un joven, Matías, no puedo dejar de masturbarme en el baño. Ahí es bastante complejo, porque una vez que uno está ahí bañándose, obviamente los pensamientos vienen, los deseos vienen. Entonces me decía, yo caigo, cada vez que me voy a bañarme, yo caigo en masturbarme. Entonces yo le decía, trata de agradarle al Señor. Proponete en tu corazón, así como lo hizo Daniel, proponete en tu corazón a cambiar esas situaciones dentro del baño. ¿En qué sentido? Yo sé que la tentación está dentro del baño, entonces yo ¿qué hago para cambiar la situación? En este caso yo tendría que poner un poco de alabanza, música. Yo le decía, poner música, empezar a cantar, empezar a hablar en lengua, empezar a hacer algo diferente. Y el enemigo va a huir. Reprende a todo pensamiento que viene del infierno a querer vos tratar de estimularte tus partes íntimas. Empezá a reprender, empezá a cantar, empezá a hablar en lengua, empezá a alabarle al Señor y esos deseos se van a ir. Entonces yo le decía a él, todo tiene que ver con el deseo de nuestro corazón de querer agradar al Señor y proponerme yo a cambiar de hábito, a hacer cosas diferentes, porque yo sé que cuando estoy solo es donde viene el enemigo. Ataca como león rugiente, dice la Biblia. Entonces tengo que tener la conciencia y saber que el enemigo me va a atacar en su momento donde estoy yo solo, en el cuarto, en la habitación, en el baño. Entonces ahí donde yo tengo que ser sabio y de poder batallar contra esos pensamientos con la palabra, con alabanza, con adoración y con oración. Así que ahí está la clave para ser libre de la masturbación y de la pornografía. Bueno, así que cada palabra, cada consejo que dio mi papá, espero que te ayude y sea de bendición para tu vida. ¡Se murió el diablo en el día de hoy!